Dios y la patria, se abre la sesión. Buenas tardes, Jimenita, por favor, la cuenta. Gracias, señora presidenta. Tenemos una solicitud de la Comisión Chilena de Derechos Humanos para presentar el informe que han realizado junto a la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, en el que fue presentado ante la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente una solicitud del profesor de Derecho Internacional, señor Álvaro Pol, para exponer en el proyecto de ley que modifica la Ley 18.918 para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el sistema interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, boletín 16017-17, el que está en segundo lugar en la tabla del día de hoy. Eso sería en materia de cuentas, señora presidenta. Y en la tabla estamos citados para iniciar el estudio de dos proyectos de ley. Uno que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial, boletín 15.338-17, calificado con suma urgencia. Y otro que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, boletín 16.017-17. Para estos efectos han sido invitados la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Daniela Quintanilla, el jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señor Sebastián Cabezas, y la honorable diputada, señora Lorena Fríes. Eso sería. ¿Alguna palabra, no? No, ¿No? no. Ya, entonces comenzamos con la... Con el primer proyecto, Sí. el que introduce la calificación de jurídica ausente por desaparición forzada y crea un registro especial, con la señora subsecretaria de Derechos Humanos. Daniela Quintanilla. Exacto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a la comisión. Bueno, yo traje una presentación para poder contarles un poco el contenido del proyecto de registro, que para nosotros desde el Ejecutivo es muy importante que podamos avanzar en él. Tuvimos una buena tramitación en Cámara, así que tenemos harta confianza de que es un proyecto que vamos a poder poner en diálogo y llegar a acuerdos rápidamente. Si Seba me ayuda con las láminas, bueno, la estructura del proyecto que ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y Diputadas tiene como idea matriz el reconocimiento de la calidad jurídica de personas ausentes por desaparición forzada y como marco temporal el periodo dictatorial entre el 11 de septiembre del 73 y 10 de marzo del 90. Crea un registro de personas ausentes por desaparición forzada, se regulan las características de este registro, el contenido de la inscripción que va a estar alojada en el Servicio de Registro Civil e Identificación, los efectos de la incorporación en este registro, y, por cierto, su administración con una potestad reglamentaria para regular todas las dimensiones de administración y gestión técnica para el registro. Respecto a la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada, se basa principalmente en los deberes del Estado de investigar, sancionar, reparar y establecer garantías de no repetición. Es decir, es un reconocimiento jurídico que busca una reparación simbólica de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada en el periodo dictatorial. Y como señalaba, se crea la calidad jurídica y el registro que va a estar alojado en el Servicio de Registro Civil e Identificación para efectos de que el Estado de manera formal reconozca la calidad de las víctimas de este crimen. Se delimitó como contenido general, como decía, la creación de la calidad que no tiene incidencia en el Estado civil, sino que, como señalaba, tiene que ver con reparación simbólica y las fuentes de ingreso a este registro están constituidas principalmente por las 4 comisiones de verdad que hemos tenido en nuestro país en el marco de la justicia transicional. Las sentencias judiciales que se han emitido por los tribunales de justicia, por cierto, las que se encuentran firmes, y una tercera vía de acceso que tiene que ver con un mecanismo administrativo que surge al tenor del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que ha tenido, por cierto, una amplia aprobación por parte de este Congreso. Se establece la creación del registro electrónico, que es público y gratuito,
Y respecto a las fuentes, como señalaba, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene en su orgánica al Programa de Derechos Humanos, que es la continuación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, ha generado una nómina única de víctimas que por primera vez el Estado de Chile en una nómina oficial puede sistematizar y organizar estas distintas fuentes de reconocimiento. Y, por cierto, en el mecanismo administrativo que permitiría la incorporación de nuevas personas, que por cierto van a ser de carácter absolutamente excepcional, eh, lo que se establece y se consagra en el proyecto es que una resolución administrativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos puede realizar la incorporación de nuevas personas a este registro, por cierto, con los antecedentes suficientes que den cuenta de que se tienen por acreditados hechos que, que en el fondo dan cuenta de que no es una resolución administrativa caprichosa ni arbitraria, sino que recopila un conjunto de antecedentes que además deben tener la opinión favorable del Comité de Seguimiento y Participación, que está creado por el Decreto Supremo número 98, que regula y consagra el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, y se establece como requisito, además, que en estos casos, es decir, la incorporación de nuevas personas que no estén en los registros de las comisiones ni tampoco tengan sentencia, la obligación del programa es, en conjunto con señalar la incorporación al registro, la presentación de querellas que puedan tener por acreditado los hechos por vía judicial. Es importante en este punto considerar que es posible que hayan casos judiciales que puedan tener por acreditados los hechos, es decir, tener certeza de que la persona fue víctima de desaparición forzada, pero sin embargo no poder atribuir la responsabilidad penal de esa desaparición, porque sabemos que la responsabilidad penal es individual, ¿cierto? Y puede ser que tanto la persona responsable sea identificada, pero se encuentre fallecida y por lo tanto no se pueda atribuir dicha responsabilidad, como también que no podamos identificar a la persona natural responsable. Respecto al contenido de la inscripción, esta va a estar sujeta a la identificación registral, digamos, nombre, apellidos, RUT. En caso de no tener RUT, el Servicio de Registro Civil asigna de oficio 1. Dado el marco temporal, es posible contar con personas que efectivamente no tengan un rol único, pero el registro civil va a poder incorporar esa individualización. Y adicionalmente, en los casos de tener a disposición, se incluyen además otros datos como la nacionalidad, la fecha de nacimiento, la edad efectiva o aproximada al momento de la desaparición, nombres y apellidos de sus progenitores, cónyuges e hijos en caso de tenerlos, la profesión o oficio, incluidos aquellos casos en que se les han otorgado títulos póstumos u otra información que permita una individualización más detallada, la fecha del arresto, detención, secuestro o privación de libertad, así como la fecha del último paradero conocido en caso de que se tenga, y la mención a los procesos judiciales relacionados con la persona en su calidad de víctima de desaparición forzada. Como señalaba, la incorporación al registro no altera el estado civil, sino que únicamente es una acreditación de la calidad de que esta persona está ausente por motivo de la desaparición forzada, y tampoco genera compensaciones económicas de ningún tipo. Como señalaba además, se detallan la remisión a la potestad reglamentaria de todos los aspectos técnicos y de ejecución de la misma ley, y se cuenta además con 2 artículos transitorios que regulan el plazo de entrada en vigencia de la ley tras la dictación del reglamento, y una observación referida a las partidas presupuestarias que determinan que en el primer año estarán a cargo los costos de este proyecto por el presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Tesoro Público. Y en funcionamiento, es decir, a partir del segundo año en adelante, el único costo que irroga para el Estado es el financiamiento del sueldo de una persona del registro civil, que estaría a cargo de la mantención, actualización y emisión de certificados vinculados con este registro. Esto es en definitiva el proyecto que fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que luego de su aprobación en sala también podemos hoy día con mucha alegría poder comenzar su discusión en esta comisión, Presidenta. La diputada Lorena Fríes. Gracias, Presidenta. La saludo
y por su intermedio también a las autoridades presentes y al senador integrante de esta comisión. Bueno, este es un proyecto simple, Presidenta, que tiene una pequeña historia o antecedentes que tienen que ver con cuál es el rol que tiene la Cámara de Diputados en concreto respecto de los informes y recomendaciones que surgen de los órganos de tratados encargados, ¿no es cierto? Disculpe, diputada, estamos hablando del primer proyecto. Perdón, El pensé de que era el desaparición segundo. forzada. Sí. No, en torno a eso, perdón, sí, este fue tramitado en la comisión. Esta es una iniciativa, además, que viene de las organizaciones de detenidos desaparecidos y, por lo tanto, el Ejecutivo rápidamente la hizo suya y yo diría que el conflicto mayor que hubo fue si esto irrogaba gasto o establecía y abría la puerta para beneficios económicos. Y la verdad es que eso no estaba ni en la cabeza de las organizaciones ni tampoco del Ejecutivo, con lo cual yo le diría que fue de fácil despacho en la Comisión de Derechos Humanos y bien acogido en su mayoría en el caso de la sala. Así que no creo que debiera haber mucho problema con este proyecto, que además es una deuda con las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura y que tienen otros países porque es una forma de reconocimiento simbólico a lo que sucedió en Chile. ¿Estamos ok? ¿Alguna palabra? ¿No? No. Ya. Pasamos al segundo proyecto. Muy bien. El segundo proyecto es el que modifica la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Boletín 16.017-17. Ya. Muchas gracias, Jimenita. Subsecretaria, por favor. Sí, Presidenta, nosotros desde el Ejecutivo respecto a este proyecto pensamos que es una iniciativa de legislación importante. El Estado de Chile se ha caracterizado por aproximarse a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos con una mirada bien amplia y en general con representación de los tres poderes del Estado en las distintas instancias de diálogo que sostenemos ante los comités que en definitiva supervisan el cumplimiento y la implementación de las recomendaciones, de las obligaciones, quiero decir, de los tratados internacionales que crean los mismos comités. En este sentido, nosotros como Estado, la verdad es que hemos tenido una aproximación bastante excepcional y, como señalaba, no atravesada por los gobiernos de turno, sino que aproximándonos desde un punto de vista estatal. En general, en las delegaciones oficiales del Estado participa no solamente una autoridad del Ejecutivo como cabeza de delegación, sino que además se ha convocado históricamente a diputados o diputadas y senadores o senadoras que acompañan la delegación y asimismo a magistrados de la Corte Suprema de nuestro país, que son parte no solamente del espacio de diálogo, sino además de la preparación que la delegación chilena hace para llegar a estas instancias de manera colaborativa, entendiendo estas instancias de supervisión como espacios de fortalecimiento de las herramientas del Estado para cumplir de mejor manera con las obligaciones de los tratados. Y en ese sentido pensamos que regular un vínculo del legislador con estas instancias y con el cumplimiento de las recomendaciones es algo bastante natural y que tiene que ver con esta tradición de cómo el Estado de Chile se ha aproximado a sus obligaciones. No desde un punto de vista defensivo o contencioso, sino reconociendo las brechas que tiene
y que tenemos como país en materia de derechos humanos, y sería muy provechoso que ese vínculo del legislador con los sistemas internacionales pudiese estar regulado de la manera más orgánica posible. Por lo tanto, saludamos la iniciativa. Nosotros en el primer trámite también pudimos participar de su tramitación. Es un proyecto bastante acotado y simple, por lo tanto no debiera tener dificultades en su despacho. Diría que la única dimensión en la que debiésemos tener algunos espacios de reflexión y de toma de decisiones tiene que ver con el rol que tendría el Ministerio de Relaciones Exteriores y el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahí ambos tenemos un rol bien fundamental que jugar no solamente en las instancias de representación del Estado, sino en la implementación de sus recomendaciones. En este sentido, nosotros en el último examen periódico universal, como Estado, asumimos un compromiso voluntario de constituir un mecanismo de monitoreo a la implementación de las recomendaciones, de manera de tener un paso siguiente luego de que las delegaciones oficiales puedan participar de estas instancias, recibir las recomendaciones y que éstas no queden en el olvido hasta los 4 o 6 años posteriores donde vamos a rendir cuenta nuevamente, sino tener un espacio orgánico de trabajo en ese tiempo intermedio, que nos permita como Estado también ir identificando los caminos más eficaces y eficientes para dar cumplimiento efectivo a estas recomendaciones. Y ahí los vínculos que tengamos entre los ministerios y, por cierto, con los otros poderes del Estado es bien fundamental para que esto sea un ejercicio que tenga un sentido concreto y que pueda efectivamente ayudar a que estas instancias de supervisión puedan fortalecer las capacidades del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Eso, Presidenta. Subsecretaria. Ahora sí, Lorenita. Démosle. Gracias, Presidenta. Voy a cambiar el discurso después de lo que dijo la subsecretaria y me voy a ir a la parte práctica de esto. En el trayecto de lo que me ha tocado en materia de derechos humanos, tanto en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como también en la subsecretaría, si hay algo de lo que creo que pueden dar fe las actuales autoridades, es que en general lo que surge de los organismos encargados de analizar y evaluar el seguimiento y cumplimiento de Chile respecto de ciertos tratados no es conocido en el Parlamento. Lo que sale del Comité de Derechos Humanos no es conocido en el Parlamento, ni siquiera en las comisiones de derechos humanos. Y estoy hablando en este caso concretamente de la Cámara de Diputados, que es a quien se dirige en concreto el proyecto. Y sin embargo, como decía la subsecretaria, Chile es Estado parte de esos tratados y como tal los estados, con todos sus poderes, tienen ciertas obligaciones. Y esas obligaciones a lo menos debieran fortalecer la función legislativa y fiscalizadora de este Parlamento. Si un informe sobre el Comité de Derechos Humanos señala, por ejemplo, que tenemos problemas en garantizar el debido proceso en Chile, eso es materia que puede ser objeto de legislación en la Cámara de Diputados. Pero si no se conoce, es muy poco probable que lleguemos a esa conclusión. Lo mismo pasa con el examen periódico universal, que es el organismo político en materia de derechos humanos y donde se hacen recomendaciones mucho más genéricas, menos técnicas, pero sería bueno que en la Cámara de Diputados conociera qué es lo que piensa el mundo, los estados de Chile en materia de derechos humanos. También hay que decir que muchas de estas recomendaciones son sí consideradas por las organizaciones de la sociedad civil y que trabajan tratando de que diputados y diputadas consideren esas recomendaciones. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es, por una parte, establecer un mínimo canal institucional para traspasar esa información a la Cámara de Diputados, donde en la Comisión de Derechos Humanos, cuando se trata de organismos de cumplimiento de tratados como el Comité de Derechos Humanos, la CEDAW, el Comité DESC de personas migrantes, adultos mayores, etcétera. Y por otro lado, establecer
una sesión cada 4 años, porque ese es el periodo entre un informe y otro, y establecer una sesión especial para la sala de la Cámara cuando se trata de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. De manera que una vez cada 4 años escuchemos lo que nos dice el mundo en materia de derechos humanos y una vez al año, cada 4 años, en cada uno de los tratados, podamos recoger las recomendaciones que nos hacen los órganos de tratado para que Chile mejore en materia de legislación. El conflicto o digamos que el problema que hubo en torno a este proyecto tiene que ver con que para algunos estábamos estableciendo una obligación en particular de legislar en torno a determinados temas de derechos humanos. Y la verdad es que este es un proyecto que lo que busca es entregar información a los incumbentes en materia de derechos humanos para que dentro del margen democrático y soberanamente los parlamentarios decidan qué materias pueden de estas recomendaciones llevarlas a ley y también monitorear al gobierno respecto del cumplimiento de estas recomendaciones. Ese es el sentido del proyecto y tiene solamente un artículo único con un inciso final que se introdujo, que es que la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser informada respecto de las soluciones amistosas que realice el Estado, en este caso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el proyecto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Fríes. ¿Alguien quiere la palabra? No sé nada. ¿No? Sí, la subsecretaria. Ah, sí, parece que Jimenita me estaba diciendo. ¿Quiénes fueron invitados para la Cámara de Diputados a hablar de este proyecto? Sí, en la Cámara de Diputados se recibió al subsecretario, bueno, de Derechos Humanos, al jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene parte importante, el profesor de Derecho Internacional, don Álvaro Paul, que es el que está pidiendo ser recibido acá también, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la profesora Cecilia Domínguez, Ya. y que fueron recibidos. Sí, adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Quizás sería bueno, y solo como obviamente como una sugerencia, este proyecto tiene relevancia para la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, que está muy interesado y a lo mejor sería bueno invitarlo. En la Cámara de Diputados, más el Alto Comisionado de Naciones Unidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos tomar el acuerdo? ¿No? No, está el senador Enrique, no. Y la subsecretaria pidió la palabra, igual. Subsecretaria, por favor. Sí, Presidenta, muchas gracias. A propósito de la presentación de la diputada Frías, pensaba que podría ser bueno también darnos un espacio para pensar el rol del Senado en la recepción de estas recomendaciones. El proyecto hasta ahora considera únicamente a la Cámara de Diputados y Diputadas como destinataria y yo creo que sería una reflexión importante para este espacio también, para el Senado, para dirimir e identificar las posibilidades de su involucramiento en estos temas. Como señalaba la diputada Frías por su intermedio, Presidenta, es importante que el Congreso cuente con todos los insumos necesarios para tomar las mejores decisiones, lo que no significa someterse a una obligatoriedad que vaya más allá de la obligatoriedad propia de ser Estado parte de los tratados internacionales que contienen las obligaciones que son ámbito de supervisión en estas distintas instancias. Entonces consideramos que puede ser una muy buena oportunidad para que el Senado también pueda hacerse parte de estos procesos, porque son un poder del Estado que, por cierto, soberanamente decide cómo aproximarse a un espíritu que sabemos que más allá de las veredas políticas compartimos todos y todas, que es que los derechos en nuestro país se puedan ejercer de la manera más amplia, transversal e integral posible. Por tanto, esa es una dimensión que desde el Ejecutivo también nos gustaría someter a la consideración de esta comisión, Presidenta. ¿Vamos? ¿Sí? Ya. Bueno, ya cumplimos
Se termina la sesión. Nada, media nerviosa.